Vamos a ver las recomendaciones institucionales para la confección de un plan de contingencia hospitalario para COVID. Primera parte, vamos a ver ahora. Este es un trabajo intersocietario entre nuestra Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad de Terapia Intensiva y la Sociedad Argentina de Emergencias. Y primero vamos a definir qué es un incidente médico mayor. También es conocido como catástrofe o desastre. El concepto de incidente médico mayor refleja de alguna forma mejor las situaciones que vivimos en los hospitales. Son los eventos en los que el número o tipo de lesionados satura o pone en peligro el normal funcionamiento del sistema de salud y se requiere de procedimientos operativos especiales. ¿Cuál es nuestra realidad? La mayoría en general en nuestro país se han vinculado a eventos relacionados al trauma, como la Embajada de Israel en el año 92, el accidente de AMIA en el 94, el LAPA en el 99, Cromañón 2004, acá tenemos un evento biológico, el H1N1 en el 2009, y el incidente de trenes en 11 en el año 2012. Estos son indicativos de la realidad manejar por este sistema de salud nuestro la asistencia de múltiples víctimas. En algunos casos, todos de golpe, como es en el tema trauma, o en otros casos, como es en el tema de biológicos, van viniendo en tandas con la posibilidad de tener un pico que hace que entren muchas víctimas en poco tiempo. Y cuando vemos el centro de gravedad operacional, podemos ver que esto es un problema, y realmente este es un problema mundial, pero que afecta la región, en este caso de las Américas, el país, nuestro país, una ciudad y un hospital. Nos vamos a restringir en estas pantallas a lo que pasa en un hospital. Porque lo que pasa en la región, de alguna forma es comandado por OMS, en el país por el Ministerio de Salud de Nación, en el ciudad por el Ministerio de Salud de Ciudad, y en el hospital, si bien recibe directivas de entes superiores, tiene de alguna forma una organización propia para hacer frente al incidente médico mayor, catástrofe o desastre, como se lo quiera llamar. Entonces, los hospitales, para no caer en un tema de improvisación, tienen que tener previamente un plan operativo de emergencias, que en el caso de Ciudad de Buenos Aires, y lo vamos a poner a modo de ejemplo simplemente, porque en cada jurisdicción esto puede cambiar, lo que nos rige es el plan director. Entonces, los planes operativos de emergencia tienen que tener una introducción, encabezamiento, las bases legales, cómo se constituye el comité de emergencia, la declaración de objetivo y alcance, los criterios de planeamiento, planificación, la determinación de la capacidad hospitalaria y la autonomía del mismo, la descripción del entorno del área programática con el inventario y prioridad de riesgos, cómo es la estructura, organización y funciones hospitalarias, la operatividad, los niveles, las fases de actuación, el centro de coordinación, que lo llamamos CECOP, Central de Coordinación Operativa de Emergencias Hospitalarias, las interfaces del plan del hospital con otros planes de otros hospitales de la red, y finalmente cómo se realizan el implante del plan en el personal de salud, el ejercicio y los simulacros. Todos estos son los componentes operativos de un plan. En particular, el plan director de emergencias hace hincapié en el listado de amenazas en la ciudad, estructura de organización del plan director de emergencias, los componentes esenciales de los planes, las áreas que se vinculan al desarrollo de los mismos, incumbencias tácticas y operativas, consideraciones instrumentales. Y en especial, el plan director de emergencias en el año 2009, ya hace 11 años, definió que se debe planificar para atención de múltiples víctimas, para brotes epidémicos, y este es el caso que nos convoca hoy, para eventos químicos y radiológicos, y para evacuación hospitalaria. Estas son todas las circunstancias en las cuales un hospital, una institución de salud puede claudicar. Sintetizando esos riesgos, reordenándolos desde un punto de vista de atención médica, digamos, podríamos hablar de víctimas en masa, lo cual agrupa víctimas de trauma, de incendios, de lesión por calor o por frío, epidemias sin contagio interhumano, ejemplo dengue,
por un lado. Por otro lado, epidemias con contagio interhumano. Hasta ahora teníamos el H1N1 como antecedente, ahora se agrega el COVID-19. El plan de evacuación acorde a la ley 5.920, que es la que rige en Ciudad de Buenos Aires. Procesos de comunicaciones y situaciones especiales como ese químicos y nucleares. Entonces, el estudio de la capacidad operativa del hospital implica saber el número de camas de recepción en emergencias, el número de camas en los servicios, la capacidad máxima de ampliación en el caso de urgencia, listado de médicos de planta, dotación de personal durante la guardia y los equipos de guardia, el equipamiento. Y ya viendo la estructura del hospital y las funciones, podemos hablar de tres grupos, de tres órganos, por decirlo de alguna forma. La dirección, por supuesto a cargo del director del hospital, que lo que hace es fijar los principios, los propósitos y las políticas. Una coordinación ejercida por los jefes de departamento, cuya función es fundamental la percepción, representación y comprensión de la situación. Las situaciones son cambiantes, por eso un manual es simplemente una pauta, pero ese manual tiene que dar pie a que se lea la situación que está pasando, que es distinta en diversos tiempos y en distintos espacios, y acomodarse a esa nueva situación. Y finalmente la ejecución, que es lo que uno clásicamente llama la trinchera, la guardia y los GAC. Los GAC son los grupos de actuación que hacen la asistencia del paciente. Yendo al punto central que es del medio, que es la coordinación, en general en estas situaciones, en estos contextos de emergencia, se los suele llamar comités de crisis, que deben estar conformados fundamentalmente por los jefes de departamento o el rango que se le dé en las distintas jurisdicciones. Ellos son fundamentalmente los responsables de la situación y además de los responsables están los asesores expertos de las especialidades implicadas en la atención, en este caso de una epidemia por un agente biológico. En este caso, está conformado por quienes ejercen la atención de los pacientes, o sea, servicio de clínica médica, servicio de terapia intensiva y departamento de urgencias. Son los que asisten a los pacientes y son los asesores expertos en el comité de crisis. No los responsables, excepto que además tengan algún cargo jerárquico. Además, obviamente, la presencia de infectología y la presencia del comité de emergencias, conformando parte del comité de crisis. Hay niveles universales de la organización en algunos países, este es tomado de Gran Bretaña, este ejemplo. Ellos tienen el código color, comunicación y enlace, con distintos, ellos usan, por ejemplo, camperas para acudir a las escenas, y es gold, oro, silver, plata y bronce. Ellos definen el nivel oro como el nivel estratégico, lo que nosotros hablamos como el director del hospital, que fija las ideas, las grandes ideas, las leyes, las normativas y las finalidades. Después hay un nivel táctico, el nivel plata, el nivel al cual nosotros hablamos de que está compuesto por los jefes de departamento más los asesores, que sitúa lo que es el contexto en el espacio y el tiempo, la relación de medios, el plan en general, la organización y el comando. Y después está el nivel operacional o bronce, o lo que nosotros hablamos como grupos de actuación, que son los que hacen la asistencia a los pacientes, el procedimiento, la acción y el efecto. Y entonces el código de vestimenta, en muchos lugares entra a la escena con diversa ropa, diverso color de camperas, para que sean identificados en sus diversas funciones, roles y responsabilidades. Entonces, volvemos a repetir, el director del hospital en el nivel estratégico, en el nivel táctico tenemos al director del plan, que no es lo mismo director del plan que director del hospital. Porque probablemente el director del hospital no esté, en algunos casos puede ser, o en otros no necesariamente, no esté capacitado para conducir adelante la gestión del desastre. Sí puede fijar las políticas generales,
Pero si hay otra persona que está, otro profesional que está más capacitado para llevar a cabo la gestión del desastre, ese debe ser el director del plan. A su vez el grupo de enlace, el grupo de información y un jefe de operaciones. En el conjunto de los jefes de departamento y los asesores. Y después abajo, como verán, son los grupos de actuación. El grupo de guardia, laboratorio, cirugía, terapia intensiva, clínica médica, etc. Fíjense que acá en estos grupos de actuación también consideramos la gente de hemoterapia, con el banco de sangre, la gente de farmacia, el personal de enfermería y mantenimiento y seguridad. Hay un modelo, que es el modelo californiano Hicks, que tiene mucho auge en lo que es medicina del desastre. La versión número 4 de Hicks hablaba de 25 posiciones, con un director del plan, a sus costados un vocero, que hace toda la información para los medios, para la prensa, un enlace, alguien necesario para comunicarse con distintas instituciones de salud o con niveles superiores, y tres grupos con funciones definidas y con personal a su cargo. El grupo de planes, el grupo de logística y el grupo de operaciones. Quien tiene más que ver con la asistencia médica es el grupo de operaciones, con un director médico, la guardia, los internados, el punto de reunión de medios, que es lo que uno de alguna forma llama el banco de suplentes, la atención ambulatoria, salud mental, el apoyo clínico y lo que es ubicación y registro de pacientes. Pero hay un grupo de logística, con farmacia, comunicación, infraestructura, transporte, los voluntarios, el aporte de la informática y la seguridad. El grupo de logística obviamente es fundamental. Y un grupo de planes, porque todas estas situaciones tienen que tener una documentación, la gestión de los recursos. Entonces, si bien lo médico es prioritario, el accionar médico es prioritario, de nada serviría los profesionales actuando sin la logística y sin la planificación. Yendo puntualmente a la pandemia COVID-19, sabemos que entre un 5 y un 30% de los pacientes que van a ingresar a un hospital van a requerir la terapia intensiva, ya sea desde la sala de clínica médica, más probablemente, o desde la sala de emergencias. Vamos a tener aumento de casos en forma progresiva, podemos tener un pico en algún momento que puede saturar los recursos, podemos tener riesgo de interrupciones operativas del normal funcionamiento de los programas que tienen los hospitales, podemos tener desborde de consultas en el departamento de urgencias, problemas con las camas, en general, las camas de clínica médica, de terapia intensiva, con la necesidad de equipos de ARM y con el recurso humano. Podemos tener un rápido aflujo de pacientes en poco tiempo, que se sobrepase el sector de urgencia en cuanto al tipo de pacientes y la patología respiratoria de los mismos, la necesidad de camas en terapia intensiva, de respiradores, de accesorios a la ventilación mecánica, de barbijos, de medicación. Puede ser por antivirales, aunque ahora están, digamos, de alguna forma perdiendo auge, pero sí de vasopresores, por ejemplo. La morgue ocupada. Cada hospital tiene un tope de bandejas en anatomía patológica. Y en algunos casos, esas bandejas pueden llegar a ocuparse y sobresaturarse la morgue. Y tener que planificar qué hacer con los cadáveres que no pueden entrar al hospital, al servicio de morgue. Y a su vez, el tema de contener a los familiares con su gran angustia, por personas jóvenes, por personas embarazadas, personas en ventilación mecánica, personas con limitación del esfuerzo terapéutico. Eso va a requerir, de alguna forma, también el gran apoyo de salud mental y en algunos casos de trabajo social. Entonces tenemos que contar con una logística nueva, a la que no está acostumbrado el hospital en su funcionamiento habitual. Un sector nuevo de triage, el uso de los equipos de protección personal, el uso de saturómetros, termómetros, corredores especiales para los pacientes con sospecha o con positividad, barbijos adecuados para personal, pacientes y familias, decontaminación ya sea de los sectores del hospital o de la ambulancia, establecimiento de áreas de cuidados progresivos, dado que no todos los pacientes vayan a ir a un ventilador, y forma de tener más respiradores si los mismos son necesarios. Los insumos, las tubuladuras, etcétera, y los fármacos. Y considerar que esto es un proceso dinámico, no alcanza con tener un stock. Ese stock
tiene que tener una renovación periódica, por lo cual es muy importante la comunicación entre los sectores asistenciales, la farmacia, y no solo la farmacia, porque no es que farmacia compra. Farmacia a su vez tiene un proceso de compra a través de otros sectores como son recursos materiales y recursos financieros. Con lo cual, los jefes de los departamentos tienen que tener una fluida comunicación entre sí. La nueva logística incluye también los nuevos registros, el mayor trabajo de las personas de servicio social, el apoyo psicológico de pacientes, de familias, el estrés del equipo de salud y el apoyo psicológico al equipo de salud, la detección de laboratorio que puede ser localizada o centralizada, esto va a depender de la logística en cada lugar, los recursos humanos de reemplazo, y esto es una tarea que debe ser coordinada entre los departamentos asistenciales y la oficina de personal. Entonces definimos qué es un plan de emergencias. Es un documento consensuado que delinea cursos de acción a tomar en respuesta a peligros. Y en este caso el peligro es el biológico. Y tiene que tener una respuesta que se dirija a atender e identificar las víctimas de una emergencia colectiva en el entorno competencial del hospital, intentando que se mantenga la asistencia del resto de los pacientes usuarios. O sea, no es que en la pandemia cerramos todo, es la pandemia que se agrega a la tarea que debe seguir cumpliendo el hospital para la comunidad. A su vez, establecer mecanismos de comando y control, esto es en una modalidad preestablecida. Un ejemplo, como se mostró antes, es el sistema HICS, el sistema de comando de incidentes, que posibilite que todos los servicios, medios y recursos estén coordinados y dirigidos. La respuesta también se tiene que dirigir a optimizar los procedimientos de protección, preparación, intervención y recuperación, que permitan la mejor integración en los planes de emergencia en el ámbito superior, o sea, con el ministerio, con los demás hospitales de la red, con los sistemas de emergencia prehospitalarios, que haya conexión entre todos, y que a su vez la respuesta se dirija a una capacitación, porque no es que los profesionales, quizás muy entrenados en el manejo asistencial, pero seguramente poco entrenados en el tema de gestión del desastre, deben empoderarse del plan, lo deben conocer. ¿Y cuáles son los errores más comunes que nos encontramos cuando aparece una catástrofe? Hay problemas de comunicación, hay mala coordinación porque los equipos de respuesta no están entrenados, no están preparados. Los procesos de alerta son poco claros porque no están entrenados. La gestión de la escena suele ser inapropiada y los planes parecen ser a veces muy complejos, pero muchas veces están en el escritorio de algún jefe y la gente no los conoce. Esto significa que no están implantados. Desde el punto de vista del sector táctico, que era el sector plata, el comité de crisis, o comité COVID, como se llama en otros lugares, aclarar primero, no es el comité de emergencia. El comité de emergencia es un órgano asesor, es de función permanente, tiene una función académica, asesorar en lo que es riesgo interno y riesgo externo, en este caso estamos hablando de riesgo externo. En cambio, el comité de crisis se forma ad hoc. Aparece el problema, se forma, pide o convoca asesores expertos, y cuando termina la crisis, desaparece el comité de crisis hasta una nueva crisis que puede ser similar o diferente. El comité de emergencia es algo permanente, pero no es sinónimo comité de emergencia y comité de crisis. Este sector táctico tiene que tener una lectura del escenario e ir tomando decisiones en el día a día, en el hora a hora inclusive. Y nuevamente les integran los responsables de las jefaturas hospitalarias. Uno habla de departamentos, pero hay que comprender que en otras jurisdicciones se puede hablar de divisiones, unidades, secciones, o sea, el máximo rango dentro de cada sector. Más los expertos que, como se mencionó, el internista, el emergentólogo, el infectólogo, el intensivista y enfermería. Y esto es algo que siempre hay que tener en cuenta. Si hay alguien en el hospital que esté entrenado en gestión del desastre, no importa en qué sector esté trabajando, debe ser convocado
a integrar el comité. Dentro de las funciones está la formación efectiva de los profesionales en el uso, tanto en ponerse como en sacarse los equipos de protección personal, no solamente con contenidos, sino con entrenamiento, simulación. La planificación y preparación de los espacios de asistencia para los pacientes con COVID, ya sea los que están en sospecha a la espera del resultado, los que ya se conoce su infección, y para el resto de los pacientes no COVID. Identificar los sectores que puedan atender los pacientes con COVID, según el nivel de gravedad, ver la posibilidad de generar cuidados progresivos, estudiar cómo se puede aumentar la capacidad hospitalaria, preparar las áreas necesarias para asistir a los pacientes críticos, ya sea desde el triage hasta la terapia intensiva, definir qué procedimientos y qué indicaciones para traslado tenemos los pacientes que puedan requerir soporte ventilatorio o uso de ECMO, que obviamente está disponible en muy pocos centros. Tener bien claros los objetivos para tratamiento de pacientes, con información y participación de familiares, y que se garantice el trabajo en equipo, que los equipos estén organizados, que se planifique la sustitución de posibles bajas laborales, ya sea por un contacto estrecho o por una positividad dentro del equipo de salud. Definir los circuitos de traslado intrahospitalarios y extrahospitalarios. Y sabemos que en la pandemia el 80% van a ser casos leves, que deben ser diagnosticados en el sector asistencial y derivados a otros centros. Esto es variable según la zona, serán en hoteles, serán en hospitales de campaña, será a domicilio, esto va a variar en distintos puntos del país. Y el resto, el 20%, se va a hospitalizar, y de ellos una cuarta parte requerirá cuidados críticos, con lo cual tendríamos las cifras: 80% leves, 15% moderados y 5% severos. A modo de ejemplo, vamos a ver cómo es el manejo de los casos leves en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien ha determinado la colocación de las unidades de febriles en un ámbito aledaño al hospital. Esta unidad tiene un puesto de triage, una zona para toma de muestras, una zona para que esperen los pacientes hasta que lleguen los resultados. Y siempre hablamos de casos leves, porque el caso moderado se lleva al hospital. Cuando se confirma la positividad, en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se los lleva a hoteles para aislamiento. Entonces, este lugar que se llama UFU-UTA, que es Unidad Febril de Urgencia y Unidad Temporaria de Aislamiento, acá tenemos un esquema. Este es el sector por donde ingresan los pacientes. Acá hay una zona de espera, por acá ingresa, acá hay un sector de recepción con enfermería, acá hay un sector de consultorios médicos, y acá tenemos sectores de hisopado y sectores de aislamiento. Entonces vemos cómo hay 2 enfermeros a la entrada que hacen un triage, 4 médicos que confirman que es un caso sospechoso, lo cargan en el sistema informático, pasan al sector de hisopado y pasan a la unidad de aislamiento, donde trabaja un coordinador de traslado, que es quien va a gestionar la derivación a los hoteles. Entonces, viéndolo en forma de flujograma, acá tenemos entonces un orientador voluntario con cierta experiencia en salud, donde hace un cuestionario básico al paciente, y en el caso que el paciente no sea sospechoso en este primer filtro, es derivado al hospital si amerita. En este caso, si del cuestionario surge que puede ser sospechoso, se le entregan guantes y barbijos, se hace un primer empadronamiento y pasa por el segundo filtro, que es el sector de enfermería, donde vuelven a definir si es un caso sospechoso. En caso que no, se lo deriva para la guardia, y en el caso que sí, pasa al sector médico, donde se aplica la ficha epidemiológica, y pasa al sector de hisopado, control de temperatura y a la espera de la derivación. Entonces,
Repasando los roles, hay un orientador, un voluntario que está al ingreso, entrega los barbijos a los pacientes con síntomas respiratorios, hace el primer triage. Si observa algún paciente con dificultad respiratoria, es redirigido a la guardia. Y si el caso no es respiratorio, también es redirigido a la guardia. En enfermería tenemos 2 puestos de enfermería con computadora, un lector de barras, hacen un empadronamiento temporal, se hace un triage, un breve cuestionario sobre si tiene o tuvo fiebre, síntomas respiratorios, si hubo contactos y si es personal de salud. En el caso que haya dificultad respiratoria, entonces esta persona no puede estar en este sector, tiene que ser redireccionado a la guardia COVID del hospital. En el caso que la persona cumpla los criterios, espera que se libere alguno de los puestos médicos para ser atendido. Entonces los médicos, que en este caso, en esta UFU, tienen 4 consultorios, esto es variable según la zona geográfica, tienen computadora, impresora, teléfono, tensiómetro, saturómetro, estetoscopio y termómetro, usan la historia clínica informatizada del gobierno de la ciudad, verifican que es un caso sospechoso, completan e imprimen la evolución de la historia clínica y completan la ficha epidemiológica, y evalúan signos vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, presión y temperatura, y realizan semiología respiratoria. Si es normal, pasa a la UTA, que es la unidad de aislamiento, previo hisopado, por supuesto. Y si la semiología es patológica, el paciente es direccionado a la guardia, COVID. La evaluación médica implica buscar la frecuencia respiratoria, la saturación, presencia de disnea o dificultad respiratoria, uso de músculos accesorios, evaluar shock e inestabilidad hemodinámica o alteración de conciencia. Realmente es muy difícil que una persona haya pasado el filtro que está fuera de la UFU, el filtro de enfermería, y que el médico se encuentre con esta situación. Es muy difícil. En el caso que pudiera pasar esto, obviamente es derivado, es trasladado, más que derivado, trasladado a la guardia. Pero en general vamos a tener casos leves, que vinieron caminando, que pasaron el primer filtro, pasaron el segundo filtro y llegan al médico. Entonces el médico, para cerrar el caso como leve, debe de confirmar ausencia de los siguientes criterios. El primero, que son los signos de alarma, dificultad respiratoria, frecuencia cardíaca por arriba de 30 y trastorno de conciencia. Ya dijimos que es bastante difícil que llegue a esta instancia en estas situaciones. El segundo criterio es el riesgo clínico con una edad por arriba de 65, en otros lados está escrito 60, que tengan cardiopatía, problemas renales, hepáticos, diabetes, embarazo en segundo o tercer trimestre, inmunodepresión, asma o EPOC. Estos criterios difieren un poco de los criterios del Ministerio de Salud de Nación. El paciente que no cumpla con el criterio de ley, o sea, que tenga alguna de esas situaciones que se indagan, es redireccionado a la guardia COVID. Por lo que en las UTA van a quedar solamente pacientes leves. Entonces, en la UTA ingresa el paciente que proviene de la UFU, tiene 9 lugares, siendo box individuales con una silla individual. Este número 9 va a cambiar según la zona geográfica. Hay zonas que tendrán más aflujo de pacientes y tendrán más lugares. En este espacio se realiza hisopado nasofaringio, donde hay un hisopador y un asistente del hisopador, y esa muestra, como siempre, se coloca con una ficha epidemiológica, y los pacientes permanecen aquí hasta ser derivados al sitio definitivo, contando con un coordinador de traslado que transmita el traslado a través de una APP. Entonces, sintetizando el algoritmo, llega el paciente, hay un orientador. Si el paciente es febril, si no es febril, irá a la guardia no COVID, y si es febril, miramos los síntomas respiratorios. Si son graves, pasa a la guardia COVID, y si son leves, pasa a la estación de enfermería, donde chequea la presencia de síntomas leves. Si no son leves, pasa a la guardia COVID. Si son leves, pasa al consultorio médico, donde se chequea factores de riesgo y la semiología respiratoria, si es normal o anormal. Si hay factores de riesgo, semiología anormal, pasa a la guardia COVID, y en caso que no, pasa a la UTA, donde se hace hisopado y traslado para aislamiento definitivo. Ahora, hablamos de los profesionales médicos. Los profesionales que atienden en este tipo de dispositivo, en la SUFU,
y esto también puede variar según la institución, suelen ser de los consultorios de especialidades no clínicas, traumatólogos, cirujanos, ginecólogos, urólogos, otorrinolaringólogos, oftalmólogos o dermatólogos. Porque los clínicos los dejamos atendiendo a los pacientes internados en las camas hospitalarias, porque ahí necesitamos una mayor experiencia clínica para atender los casos de COVID u otros casos internados. Por lo tanto, si estos especialistas que no están muy entrenados en la atención ambulatoria de consulta clínica, tenemos que indispensablemente capacitarlos. Tienen que ser capacitados, y ya este es uno de los puntos que tiene que ver con algo que se verá más adelante, que es el tema de capacitación profesional. Vimos la fase de respuesta hospitalaria. Sabemos que hay un concepto que es adecuar el nivel asistencial a la complejidad del paciente y a su vez adecuar la disposición de profesionales a dichos sectores. Entonces tenemos una fase 0 de preparación crucial para todas las actividades que se hagan en el hospital, para adecuar el mismo, para adecuar el personal para la pandemia, y que en lo posible el hospital se mantenga con la actividad habitual. Entonces, en esta fase revisaremos la capacidad máxima y cómo se puede adecuar cada área, cómo se informa y capacita al personal, y cómo se informa la plantilla de reserva. Para pasar a la fase 1, cuando inicia la pandemia, con cancelación de vacaciones y permisos del hospital, del personal, perdón, con suspensión de toda la actividad electiva, cirugías, test diagnósticos, consultas, con adecuación del triage del servicio de emergencias, con apertura de las camas que estén cerradas en las unidades de cuidados intensivos y o reconvirtiendo camas de internados de clínica médica, con transformación a acondicionamiento de espacios adicionales, puede ser que haya unidades de cuidados intermedios, de reanimación posanestésica, camas de terapia intensiva, a cargo de intensivistas y con personal especializado en estas zonas de expansión. Estas son las zonas que vamos a reconvertir, habilitando mecanismos de descarga precoz de las terapias intensivas a los cuidados intermedios. Hay una fase 2 con la saturación de los cuidados críticos, donde, bueno, acá es fundamental optimizar el acceso a los mismos, tener criterios de ingreso estrictos, guiados por escalas objetivas, ejemplo el SOFA, con aplicación de protocolos de limitación del soporte vital y con soporte del comité de ética. Es fundamental una pauta común. Acá no pueden tener pautas diferentes los profesionales del departamento de urgencia, interno este sí, este no, porque no olvidemos que hay pacientes COVID y hay pacientes no COVID. Los servicios de clínica, cuando el paciente está grave, este pasa a terapia, pero este es un grave que no puede pasar a terapia porque tiene limitación del esfuerzo terapéutico. Y las unidades de terapia intensiva, este paciente es crítico, lo aceptamos, este paciente no es crítico, lo discutimos. Bueno, todas esas pautas que nosotros vemos siempre en el día a día, tenemos que unificarlas previo a que explote la situación. Tenemos que tener un plan común entre urgencias, clínica médica, terapia intensiva, con participación del comité de bioética con el tema de la limitación del soporte vital. Hay una tercera fase, que es el colapso de la terapia intensiva del hospital, donde se puede hacer algunas medidas para dar atención a pacientes de la pandemia. Acá el desafío es no bajar el estándar. El desafío no es la mejor calidad de atención, sino no bajar el estándar y no relajar las medidas de cuidado del personal. Esta es la fase, por supuesto, más crítica. Y finalmente, cuando todo empieza a bajar, el control de la crisis, la reorganización de la actividad tan pronto como se recupere la situación.